Dios te bendiga, iglesia. Espero que estés gozoso y estés dispuesto a alabar al Señor, a alabar a nuestro Dios. Porque dice su palabra, Él ha cambiado nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo. Por lo tanto, el gozo del Señor está en nosotros y le alabamos con todo el corazón. Amén. Todos juntos. Él es nuestra gloria. Decimos: y has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Dile: por tanto a ti cantaré.
Adonai. La palabra significa Señor de todo, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ese es nuestro Adonai. Un Dios incomparable, un Dios santo, santo, santo. Un Dios que no tiene fin, un Dios que no tiene igual. Ese es nuestro Dios. Te invito a levantar tu alabanza a ese Dios todopoderoso. Hay gratitud en mi corazón, abro mis labios en adoración. Mi Redentor, mi único Dios, tu vida ofrendaste solo por amor. Hoy me postro, hoy me rindo. Ven y toma tu lugar, haz en mi vida un altar, vive en tu santidad y que siempre te pueda adorar.
Abre nuestro entendimiento, habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Señor. Que podamos entender la palabra que traes para nosotros, Señor, a través de nuestro hermano pastor. Señor, que podamos recibir tu consejo y aplicarlo en nuestra vida, Señor. Te alabamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Saludos y bendiciones, amigos y amigas, hermanos que me ven y me escuchan a través de este canal YouTube, el canal de la Iglesia Evangélica Libre, Comunidad Cristiana Los Overos, al cual te pido que, si quieres identificarlo, puedes buscarlo por Comunidad Cristiana Los Overos. Hoy, ya luego de 30 semanas, 7 meses en confinamiento, podemos darnos cuenta que el mundo, el hombre, el ser humano, anda sin saber qué hacer con este virus llamado COVID-19, el cual nos tiene a todos en confinamiento. Y eso tiene una gran realidad. Es que el ser humano, la humanidad, ha puesto su confianza y su corazón en el hombre con poder y ha descuidado la presencia y la palabra y el poder de Dios en su vida. Por eso el llamado es a buscar a Dios. Buscar a Dios para que Él nos dé las directrices de cómo poder salir de esta cuarentena, este confinamiento, que repito, ya lleva 30 semanas en este día. Por eso los creyentes en Cristo necesitamos comprender que el ministerio de la iglesia no consiste meramente en la predicación del Evangelio. Muy ciertamente la incluye. Y no debemos equivocarnos en esto. Pero el ministerio de la iglesia fundamentalmente incluye el hacer descender a la tierra la voluntad que está en el cielo. Si la iglesia no tiene este ministerio, no es muy útil sobre la tierra. Dios es nuestro Padre y en consecuencia, si todos somos hermanos, ¿qué sentido tiene guerrear unos con otros? ¿Qué gana la humanidad con la tiranía de unos hermanos sobre otros? ¿Qué justificación puede mantener el odio? ¿Es que existe algo más rentable y beneficioso que la mutua confianza y la solidaridad? ¿Es el Padre quien crea con idéntica libertad y amor
a mujeres y a hombres. Ambos nacen del amor del Padre. Cuando revisamos la misión de Jesús como buen pastor, la cual es procurar la seguridad, bienestar y tranquilidad de su rebaño, vemos que el Hijo de Dios, la palabra eterna, se hizo carne para poderles traer su vida y su luz a todos los que creen en Él. La palabra de Dios nos demuestra que la fe en Cristo les da nueva vista a los ciegos espirituales. Los quiero invitar, mis hermanos, mis amigos, a buscar en su Biblia, en el Evangelio de Juan, el capítulo 9, y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 3. Y este pasaje es el que habla de Jesús sana a un ciego de nacimiento. Pero repito, vamos a estar leyendo los versículos 1 al 3 del capítulo 9. Dice la palabra de Dios así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni su padre, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Esto es palabra de Dios. Aquí en este texto observamos una conversación teológica entre Jesús y sus discípulos, lo cual nos hace reflexionar en el día a día de nuestro vivir en fe. Mis hermanos, amigos, Dios puede usar el sufrimiento del ser humano para revelar su gloria. He titulado este encuentro de meditación de la palabra de Dios con el nombre de la sincronización perfecta de Dios. Repito, la sincronización perfecta de Dios. Dios todo lo hace sincronizado a la perfección. El lenguaje utilizado en el Evangelio de Juan se halla entre los más sencillos del Nuevo Testamento. Juan emplea numerosas figuras de pensamiento en sus escritos. Mediante una serie de contrastes logra que varias virtudes resalten contra los males correspondientes. El apóstol Juan contrasta la luz con las tinieblas. Compara las cosas del cielo con las de la tierra. Hace un contraste entre las maravillas de la vida y los horrores de la muerte. Señala la pronunciada diferencia que existe entre los asuntos del espíritu y los de la carne. Presenta la belleza de la verdad en oposición con la fealdad del error. Hace resaltar la fe contra un fondo de dudas. La fe resalta en este pasaje como algo altamente deseable. También nos presenta Juan, el Evangelio, algunos principios pertinentes, como que la Biblia afirma con claridad que la desobediencia de Adán fue lo que les abrió la puerta a las enfermedades, pero no enseña nunca que la enfermedad de una persona sea causa siempre por sus pecados personales cometidos. También nos hace ver que cuando hay que soportar la oposición, la profesión de fe superficial
dura poco, pero la verdadera fe en Jesús tiende a crecer. Jesús nunca adoptó una actitud pasiva hacia la enfermedad, el sufrimiento, el dolor o la muerte del ser humano. Viene una pregunta, y tú, amigo o hermana que me ve o me escucha, ¿cuál es tu actitud ante estas situaciones? Pero también vemos principios bíblicos que nos dicen que la crisis de la vida sirve con frecuencia para revelar el verdadero carácter de aquellos que son puestos a prueba. Aquellos que tropiezan y se descarrían, lo hacen no solamente porque andan en oscuridad, sino porque la oscuridad reina en su interior. Por ello necesitamos una luz interior, la luz verdadera, que es Cristo en nuestro ser. El secreto, mis hermanos, amigos y hermanos, para poseer las bendiciones que Cristo ofrece, está en poseerlo a Él mismo. En el capítulo 9 aparece la sexta señal milagrosa del Evangelio según Juan, que es la sanidad del hombre que había nacido ciego. Jesús emplea la experiencia de este hombre como ilustración de lo que había querido decir al afirmar: yo soy la luz del mundo. Todo comienza con una pregunta: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús seguía sintiendo la misma identificación de siempre con el sufrimiento del hombre. Su corazón sintió lástima de un ciego de nacimiento que pedía limosna. Pero sus discípulos, en vez de compartir ese amor, estaban llenos de interrogantes. Vieron en aquel hombre un problema teológico y no una persona necesitada. Puesto que a veces la gente sufre como consecuencias del pecado, es natural que algunos sospechen que todos los enfermos sufren por el mismo motivo. Las Escrituras nos hacen ver que hay circunstancias en que la enfermedad puede ser consecuencia del pecado. El apóstol Pablo le indicó a los corintios que algunos de ellos estaban enfermos y otros habían muerto debido a su pecado. Busquen por favor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, y dice la palabra de Dios: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Sin embargo, hay otras circunstancias en que la enfermedad no es consecuencia de ningún pecado que haya cometido el hombre. En el caso del ciego de nacimiento, Jesús indicó que aquella enfermedad tenía un propósito: que las obras de Dios se manifiesten en él. En la actualidad, algunos suponen que cuando los discípulos preguntaron ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Quizás estuviesen pensando en un pecado cometido durante una existencia previa. Pero no existen pruebas de que los judíos de aquella época creyeran en la reencarnación. El pecado de los padres
y el pecado prenatal eran las dos alternativas que les podían venir a la mente. Qué triste es pensar que estuviesen tan absortos en sus propios pensamientos, en su propio dilema, que no se les ocurrió siquiera decirle al hombre que Jesús podía salvarlo y sanarlo. Jesucristo eludió toda aquella discusión teológica, sabiendo que se podía haber alargado indefinidamente, sin producir algún provecho ni para sus discípulos ni para el hombre ciego. En realidad, es más importante quitar el mal que explicar su origen. Es mejor aliviar el sufrimiento que poseer todas las soluciones acerca de él. En este caso, no tenía importancia qué era lo que había provocado la ceguera del hombre. Lo que sí era y es importante es la oportunidad que se presenta de mostrar lo que Dios podía y puede hacer por él y en él. El mundo, mis hermanos, amigos, está lleno de personas de este tipo, al estilo de aquellos que fueron a consolar a Job. Su única preocupación es discutir hasta descubrir el pecado que causa la enfermedad. Cuánto mejor es no ponerse a hacer preguntas, sino sencillamente dejar que el sufrimiento de los demás inspire en nosotros comprensión, amor, abnegación, paciencia, fe y acción. Jesús nunca condenó a la persona, sino que le prestó ayuda. El ciego de nacimiento fue ejemplo de esto, puesto se negó a escuchar los argumentos de los fariseos, pero respondió de inmediato a la voz de Jesús, quien lo fue llevando paso a paso hasta que tuvo entendimiento espiritual. Pregunto, ¿cómo puede el creyente evitar una actitud de juicio frente a los que sufren calamidades en la vida? Es muy sabio y prudente aprender con los errores de otros. La historia está repleta de relatos de personas que han tratado de descubrir qué mal era el causante de los sufrimientos de otras personas. Los discípulos llegaron erróneamente a la conclusión de que era algún pecado del ciego o de sus padres el que había provocado la ceguera. Los fariseos pensaron de la misma manera y declararon que había nacido en pecado. Pero Jesús demostró que ambos grupos estaban equivocados. Aunque la Biblia afirma claramente que la desobediencia de Adán dejó el camino expedito para la enfermedad, no nos enseña en ningún lugar que las enfermedades personales hayan sido causadas siempre por pecados personales. Los amigos de Job estaban tan equivocados como los discípulos y los fariseos, puesto que tenían la misma idea sobre la causa del dolor y la enfermedad. Según vemos en todos los discursos que fueron pronunciados unos tras otros, todos acusaron al patriarca de ocultar algún pecado secreto, que era el que provocaba sus dificultades. Al principio, usaron la lógica para tratar de hacerlo razonar. Lógica expresada en esta forma de pensar: todos los pecadores sufren por su maldad. Job está sufriendo, por lo tanto Job es pecador.
llegaron a la equivocada conclusión de que Job no había usado sus riquezas para ayudar a los necesitados. Finalmente, lo acusaron abiertamente de hipocresía. Al final, Dios dijo que todos estaban equivocados. El creyente debe tener mucho cuidado de no cometer los errores que ya han cometido otros cuando se encuentren con el dolor humano. Los amigos de Job, los discípulos y los fariseos consideraban a aquella gente sufriente como simples objetos de un debate filosófico. Estaban más preocupados por probar sus puntos de vista que ayudar a los afligidos. Cuando el creyente ve a otros que sufren, debe mostrar simpatía, delicadeza, paciencia y amor. Todo esto unido a su fe en que pueden ser liberados del sufrimiento. Esto es mucho mejor que discutir sobre el motivo de su dolor o su enfermedad. Las promesas de Dios, como sus mandamientos, contribuyen a que disfrutemos de una vida abundante en Cristo. Recuerda y ten presente, hermano y amigo que me ves o escuchas, la conducta del cristiano ante los problemas o situaciones del día a día debe ser completamente diferente a la de quienes no tienen esperanza más allá de la tumba. La reacción del creyente ante la persona que sufre puede servir de testimonio ante los amigos o familiares que aún no crean en su Salvador. Amar y entender al que sufre exige un amor superior al humano, y este solamente puede ser el amor divino que viene de parte de nuestro Dios y Señor Salvador Jesucristo. Muchas veces nos puede parecer que Jesús demorara en atender al que sufre. Si Él fuese solamente humano, se apresurara en llegar al lecho del que sufre. Su demora no es crueldad, sino disciplina constructiva. Esta aparente demora para atender al que sufre es simplemente parte de la sincronización perfecta de Dios. Cristo es el Verbo de Dios hecho hombre. Es la única y auténtica luz venida al mundo para alumbrar a todos los seres humanos. Por lo cual es necesario que los creyentes hagamos brillar esa luz en medio de las tinieblas que reinan en el mundo, para que otros también la vean y glorifiquen a Dios. Amén. Los invito a que alabemos el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te alabo y te doy gracias, mi Dios, por tu palabra que has traído en este día, por la presencia y la ocasión que han tenido todos los hermanos, amigos que ven y escuchan este mensaje para estar en sintonía con tu palabra y con lo que tú nos mandas a cada uno de nosotros como hijos tuyos, como tu creación. Señor, que nosotros ante el dolor, ante la necesidad, ante el sufrimiento, podamos hacer lo que tú hiciste, mi Dios. Poner amor, gracia, bondad y sutileza ante aquel ser que está sufriendo. En estos tiempos, Dios, de sufrimiento del ser humano, en este confinamiento, te pido, Señor, que sea tu gracia y tu bondad con cada uno de nosotros, y que nos alientes y nos animes a atender a aquel que sufre. Te alabamos,
Te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada uno de las personas y amigos que nos ven y nos escuchan. Que Dios bendiga sus vidas ricamente durante toda esta semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.